Muy contentos con la feliz compañía, cordialísima por cierto, de ustedes a este informativo. Este es el día martes 26 de enero del año 2016. Anuncia mientras aguardamos la comparecencia de nuestra invitada especial, la economista Jimena Moroso, directora del Servicio de Rentas Internas, funcionaria con la cual tenemos todos los ecuatorianos una obligación de diálogo permanente, de orientación adecuada, porque ella es la que rescata nuestras contribuciones al Estado. Jimena Moroso, en breves instantes en la cadena Democracia. La presión fiscal, precisamente, es una columna muy amplia que trae la edición de esta mañana del Diario Expreso. Desde la sala de redacción de Expreso en Guayaquil, Guillermo Lizarzaburo nos manifiesta en una crónica ampliada muy importante que el impacto tributario sobre la economía de Ecuador, es decir, la presión fiscal, estuvo el año pasado en la parte alta de la tabla en Sudamérica. El titular lo dice, pero en un sentido medio complejo. Dice el titular: la presión fiscal cerca de lo alto de la tabla en Sudamérica. Sí, entienden ustedes. Lo que quiere significar el periodista es que, o el editor, es que la carga impositiva, los impuestos, están en este momento en la cúspide, en lo más alto de la tabla de contribuciones o la tabla impositiva en Sudamérica. Es decir, tenemos con el aporte al IES y las recaudaciones aduaneras, la carga tributaria en el Ecuador fue del 33,36% en relación al Producto Interno Bruto en el 2015, y en el 2014 estuvo en 31,31. 33,36 la carga tributaria para los ecuatorianos. Es el impacto tributario sobre la economía de Ecuador, esto que dan en llamar la presión fiscal. Y estuvo, como decimos, el año pasado en la parte más alta de la tabla en Sudamérica. La presión fiscal permite comparar la carga tributaria de un mismo país en periodos anteriores y la alcanzada por otras naciones, principalmente de la misma región y en el mismo periodo. La firma Fides Bureau explica que la presión fiscal es el porcentaje del total de la recaudación fiscal en el año, incluyendo aportaciones al régimen de seguridad social, esto es el IES, incluyendo lo que pagamos por derechos arancelarios en las aduanas, frente al Producto Interno Bruto, es decir, al PIB. Eso permite, en las quiromancias sumatorias y de cálculo, en las estadísticas estrambóticas de este gobierno, permite establecer el porcentaje de recaudación sobre el tamaño de la economía en su conjunto. Y aplicando esta fórmula en Ecuador, esa presión en el 2015 fue del 33,36. Para gente que conoce, dicen que esto es muy alto, presión fiscal en el Ecuador. Ahora veamos qué nos dice nuestra conductora de impuestos. Un cálculo correcto ubica al Ecuador en lo alto de la tabla de presión fiscal en Sudamérica, cerca a las que reportó la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que para el 2013 en Brasil alcanzó una carga, de 35,7, en Argentina de 31,20. Ya saben ustedes qué es lo que ocurrió en Ecuador.
tenemos una carga tributaria, a ver si recuerdan. Les dije 33-36. No vayan a olvidar, esto es lo que recoge el Estado de parte de nuestra contribución individual. Las personas naturales aportan solo con el 11%. También contribuye al análisis de la recaudación tributaria determinar la distribución de la carga impositiva entre los contribuyentes de un estado. En esta línea, tomando los datos del Servicio de Rentas Internas sobre la recaudación del año 2015, a los contribuyentes del impuesto a la renta vemos que las sociedades soportan un peso equivalente al 89% de esa carga. Entiendo que el mayor Araujo, que fue ayer detenido, hoy debe haber sido suelto. Ayer mismo, ¿no? Entonces lo detuvieron en un centro comercial y luego vino la piedad oficialista, ¿no es cierto? Era una demostración. Para lo caballeroso, firme, cumplidor de las leyes ecuatorianas, caballeroso, pundonoroso, el ex militar ecuatoriano, nuestro común amigo Fidel Araujo. Entonces, él estaba listo. Él anunciaba permanentemente que ya iba a ser detenido. Desde el mes de septiembre, por allí. Luego, el mayor se silenció. Y estaba esperando, hasta que ayer le dijeron, nos acompaña por favor, y seguramente fue a dar en algún recinto, tal vez militar, o en alguna cárcel pública, y estará todavía en esa cárcel, a punto que no nos contesta ninguna de nuestras llamadas telefónicas. Teníamos, ojalá el mayor nos esté escuchando, tenemos este momento, a través de las líneas las que están este momento a disposición de él, las líneas, tenga la gentileza, 25 23 290 25 59 555, los teléfonos de nuestra cabina, a fin de que usted pueda salir al aire, mayor, si es que todavía está en condiciones de hacerlo, pero él preferirá, cuidadoso como es de los protocolos, él preferirá que tenga ya, digamos, la posibilidad de... Sí, aquí estamos aguardándole. Economista, bienvenida, muy buenos días. Directora, bienvenida, muy buenos días, placer tenerla aquí. Estaba informando a ustedes que seguramente el mayor Araujo, en estos minutos que vamos a estar en plática más o menos técnica respecto a tributos, pues el mayor Araujo nos dé la posibilidad de conversar con él para que nos informe cuál es su situación este mismo instante. Yo quería hacerle escuchar con mi saludo de bienvenida al exministro de Economía Marco Flores, y también quería traerle a colación un tuit en donde le acusan de que usted no ha pagado los impuestos o no pagaba los impuestos en los últimos años previos a su condición de directora del Servicio de Rentas Internas. Este también me parece que es un elemento que vale la pena aclararlo. En efecto, yo he logrado la declaración de impuestos de los años 2000, 2001, 2002 hasta el 2008. Se ha transferido al exterior $53,600. Búsqueda de impuesto a la renta y salida de divisas, personas naturales, dice la página de renta y obviamente salida de
de dólares. Sí, Gonzalo, ahí me gustaría un poco comentar, y yo creo que la mala intención de las personas que utilizan esa información y mal informados, sobre todo, creo que es la parte que hay que hablar. Primero, yo fui estudiante de economía del año 2000 al 2005, a tiempo completo. Lo pueden preguntar a mi profesor de econometría, el doctor Freire, a mi profesor de macroeconomía, el doctor Calle, etcétera, le pueden comentar. Primero, del 2000 al 2005 yo fui estudiante de economía en la Universidad de la SUAY. Luego usted puede ver que ahí tengo un pago muy pequeño en el año 2006, pues yo fui tercerizada por pocos meses. Y en el 2007 gané una beca a estudiar una maestría en el exterior durante 3 años, siendo el 2007, 8 y 9, que viví en Canadá con una maestría del gobierno canadiense. Por ende, es correcto lo que está sentado en las bases del Servicio de Rentas Internas, que no hay un pago, pero porque no tenía la obligación tributaria de cumplirlo, porque primero era estudiante a tiempo completo y después no estaba en la administración tributaria. Segundo, lo que hablan de los $50,000 salidas de divisas es la sumatoria de todos los años en los que se han sacado, obviamente, el tema siendo yo un estudiante en el extranjero, viviendo en el extranjero, siempre he utilizado, y obviamente cuando yo salgo, ya sea por viajes al exterior, por el tema del gobierno, cuando tengo que cumplir algún tipo de alguna reunión en el exterior, jamás llevo en efectivo, Gonzalo. Porque sería desfalcarle yo mismo al Estado. Yo llevo la tarjeta de crédito y no son transferencias. Si se pide, a lo mejor alguien pide, podría revisar que esas son usos de tarjeta de crédito en los que yo he pagado, o un tema de estudios, o un tema de viáticos, y después los he cobrado aquí en el Ecuador aportando con mi transferencia de salidas, en vez de llevar, como muchos lo hacen, hasta $10,000 en el bolsillo cuando lo pueden, ¿no? Obviamente yo soy una funcionaria pública y es a lo único que me dedico, entonces no puedo transportar ese dinero en esa cantidad en efectivo. Punto 1, Gonzalo. 2, segundo, le estaba escuchando en la radio y me sorprendió muchísimo escucharle a usted a dar una cifra tan errada en el tema de la presión tributaria, o como usted le llama, carga fiscal. Y le invito a revisar los datos de la CEPAL, le invito a revisar los datos, lo que usted está dando y lo que sacan ahí en el periódico, y obviamente la responsabilidad es la tasa, es sumar la tasa, es decir, la tarifa de lo que se paga impuestos. La carga tributaria en este país en el año 2005 cerró en el 20%. El 20%, ¿cómo se mide? Es con el aporte de RIES, lo que yo leí. Sí, ¿cómo se lee? Lo que pasa es que ahí no podemos hablar de carga tributaria. Lo uno son tributos, lo otro es una participación. Entonces no se puede. ¿Cómo es? Verá, le comento. La participación laboral, el que se paga en la parte laboral, eso se llama participación. No es considerado un tributo, eso no está en la legislación tributaria como tal. Sí, pero no es un tributo. Hay que separar tasas, tributos y aportes. Son 3 cosas completamente distintas. ¿Y en otros países cómo calculan carga tributaria? En otros países, con el valor de la seguridad social también. Sí, por eso. Pero está equivocado su dato al 100% y le puedo garantizar y le mando la información. Yo lo tengo aquí. La carga tributaria de este país se mide con la recaudación de tributos, que son seguridad social, el tema de la contribución, de los pagos de los gobiernos autónomos centralizados, el pago de la SENAE y el Servicio de Rentas Internas. Esos 4 pagos sumaron en el año 2015 el 20.3%. ¿Y cómo se hace? Se toma la recaudación tributaria y se divide para el Producto Interno Bruto, y se puede ver la participación que se tiene en la carga. En América Latina, en el año 2015, la carga tributaria fue superior, el promedio, al Ecuador, el 21.1, y en Uruguay el 33, en Brasil el 32, en Argentina el 34 y en Perú el 21%. Entonces las cifras son incorrectas de la manera en la que se están proporcionando, Gonzalo, con todo el cariño y el respeto que siempre le he tenido. El cariño y el respeto es para Guillermo Lizarzaburo, y está este momento entonces, privilegiado con aquello, porque él dice lo siguiente. Guillermo Lizarzaburo es un editor económico del Diario Expreso muy importante, es un periodista muy experimentado, por decirlo menos. El impacto tributario sobre la economía de Ecuador, o sea, la presión fiscal, estuvo el año pasado en la parte más alta de la tabla en Sudamérica. Falso, al 100%. Falso. Lo que dice Guillermo Lizarzaburo, porque yo dije claramente, y ustedes recuerdan, estimados oyentes, la presión fiscal cerca de lo alto de la tabla en Sudamérica, yo le dije que era un titular medio oscuro, un poquito mal redactado. El titular tiene que ser extremadamente claro, eso nos enseñan en la universidad. Si se suman el aporte al IES y las recaudaciones aduaneras, la carga tributaria, se refiere a nuestro país, fue del 33-36.
Yo les dije, recuerden oyentes, 33.36. No obstante, esto ocurrió en el 2015 y en relación con el Producto Interno Bruto. En el 14 estuvimos en el 31.31. Es lo que reporta el diario El Expreso. Incluso la presión fiscal permite comparar la carga tributaria de un mismo país en periodos anteriores y la alcanzada por otras naciones, principalmente de la misma región, y en el mismo periodo. La firma Fides Bureau explica que la presión fiscal es el porcentaje del total de la recaudación fiscal en el año, incluyendo las aportaciones del régimen de seguridad social y de la aduana frente al Producto Interno Bruto. Este es una organización internacional que entiendo... Sí, yo les invito a tiene revisar. Una metodología que a usted no le han explicado bien en Canadá. No, discúlpeme, pero bueno, primero es una falta de respeto a lo que usted me acaba de decir. Le pido total respeto ante eso. No es una metodología de Jimena Amoroso en el Servicio de Rentas Internas. Es una metodología del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, donde que están cerca de 50 administraciones tributarias. Es una metodología de la CEPAL. Le invito, el SRI le invito a revisar las fuentes. Sí, realmente un poco más de alguna manera reales, más acotadas. Claro, realista. Obviamente, si es que yo reviso una firma auditora que se dedica a soportar, obviamente, los juicios y toda la jurisdicción que obviamente son temas ya del Servicio de Rentas Internas y que siempre estamos en debate, obviamente, de principios, de temas de planificaciones nocivas, entonces obviamente vamos a tener muchos criterios distantes a lo que obviamente nos llevarán a un puerto común, pero solamente para que la ciudadanía tenga un conocimiento correcto. Por ejemplo, ¿cómo podría ser que el Ecuador esté en la presión tributaria más alta, cuando la tarifa máxima que tenemos en sociedades, en los países como Argentina el 35%, en Brasil el 34%, en Venezuela el 34%, El Salvador el 30%, Perú el 30%, aquí es el 22%, Gonzalo. O sea, por favor, tenemos incluso que ponernos a analizar. Claro. Y si nos vamos al IVA, Gonzalo, tenemos que nosotros, por ejemplo, tenemos países como Uruguay el 22%, tenemos países como Argentina que están en el 21%, tenemos países como Perú que están en el 18%, el Ecuador en el 12%. Entonces, sí llamo yo un poco a la reflexión de la manera de utilizar los datos para poder hacer los análisis. Nosotros de esto lo trabajamos con la CEPAL, lo trabajamos con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que es más o menos los que agremian a todos los servicios de rentas internas a nivel del mundo, y la presión tributaria, y me siento a debatir metodológica y técnicamente con ese buró de abogados o con cualquier otro, para poder revisarlo, porque obviamente lo están haciendo incorrectamente y lo están haciendo de manera en la que les gustaría a ellos presentar datos aberrantes y llamativos ante la ciudadanía. Estamos por debajo de América Latina, muy por debajo de países vecinos, y obviamente eso es lo que se ha mantenido y se puede probar en términos de datos, como digo, CEPAL, CIAT, etcétera. Porque han estado utilizando esta metodología incluso el año pasado, al punto que dicen que si hoy es 33.36 el total, incluyendo el aporte a la seguridad social, el año anterior había estado el dato en 31.31. Bueno, dice, eso permite establecer el porcentaje de la recaudación sobre el tamaño de la economía en su conjunto. Incluso yo les invito a este buró a hacer la siguiente práctica. Usualmente ¿Usted se está tomando de la existencia de este? Desconozco completamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros ¿Usted tomamos... se rige a la organización internacional, digamos? Por supuesto, a metodologías comparativas internacionales de entidades estatales, pues, obviamente. Entonces, esas son comparables. Yo no me voy a poder comparar con una entidad privada. Siempre voy a tener que compararme con mecanismos de comparación estadística a nivel de órdenes gubernamentales. Ahora, Gonzalo, otro tema que también es importante. La fuente de Lizarzaburu, entonces, es equivocada. La metodología que están utilizando no es la correcta ineficiente, ¿no? No es correcta para comparativos de presión o, en este caso, cargas tributarias a nivel internacional. Yo les invito más bien, si es que ellos quieren, nosotros tenemos un centro de investigaciones, les podemos compartir la forma de la metodología, no utilizada por el Ecuador, a nivel internacional, pues nosotros tenemos que tener metodología para podernos comparar. Ahora, Gonzalo, solamente quería comentar un tema más. Se habla de que esa es la carga de los empresarios. Tampoco es así. Si nosotros queremos hablar, esa es de la sociedad en general, porque están todos los impuestos. Pero si yo quisiera hablar solamente del sector empresarial, a esa carga
que es solamente la parte tributaria, hablando por la parte, tendría que quitarle el IVA, porque el IVA pagamos consumidores finales, tendría que quitarle el ICE, porque el ICE pagamos consumidores finales, y así sucesivamente estuviéramos un poco dialogando en diferentes indicadores. Ahora, ciertamente lo que yo sí le invito a la ciudadanía es a utilizar de alguna manera fuentes internacionales de organismos y, por ejemplo, un organismo no gubernamental, la CEPAL, que utiliza la misma metodología que nosotros para poder ser comparables. Entonces, esto es un tema importante a resaltar, Gonzalo, y muchísimas gracias también por haberme dado el espacio para resaltar el tema del no pago del impuesto que me acusaba. Incluso yo he evitado hacer comentarios vía Twitter, porque yo creo que eso de faltar el respeto, llamándole a una persona evasora, llamándole a una persona que no ha cumplido, sin tener toda la información, yo les invito en la misma Servicio de Rentas Internas, tengo colgado mi currículum vitae y ahí se puede comprobar que fui estudiante a tiempo completo y que después fui becada por el gobierno canadiense. El Ecuador, insisto, en ese momento incluso tampoco tuve una beca del gobierno ecuatoriano y además de eso, a pesar de no haber tenido, regresé porque creo en mi país y creo en lo que estamos haciendo. Bueno, solamente para complacer a algunos ecuatorianos que querrán conocer sus aportaciones de impuesto a la renta causado, informo que a partir de el año 2010 usted ha pagado $1,596 en el 11 2.938, cercano a $3,000, lo que usted ha cancelado por concepto de impuesto a la renta. Ya para el 13 usted está contribuyendo con 6.652, para el 14 con un poquito más, 6.727, y para que conozca la ciudadanía, ya en el 2015, año anterior al presente, usted ha pagado por concepto de impuesto a la renta 4.861, y el impuesto a la salida de divisas en las modalidades que usted requirió en estos años, también la última parte, la última contribución respecto a este impuesto salida de divisas suma 1.046, más o menos en redondeo, 1.046 dólares. Esto es lo que aclara, nos habíamos solicitado, digamos. No, y agradezco muchísimo porque creo que es importante que la ciudadanía sepa y esté segura y tranquila que la persona que está a cargo de la administración tributaria está al día con sus obligaciones. Jamás tuviera la cara de estar sentada en esta posición si yo le debiera $1 al Estado. Muy bien, los últimos días para deducir el impuesto nos parece también una información social que deberíamos Gonzalo, muchísimas gracias. A ver, estos 4 meses son muy importantes. Le pido mil disculpas por lo de Canadá. Sí, le agradezco muchísimo y que sea público porque obviamente me he preparado, he hecho absolutamente todo para estar en esta situación y creo que esa mala broma o ese mal comentario estuvo de más. Sí. No le gustó. Sí, Gonzalo. A ver, muchísimas gracias. A ver, le comento. En mes de enero tenemos que hacer la proyección de gastos personales para el año 2016, es decir, que las personas eviten que les retengamos el impuesto a la renta cuando vayan a tener una proyección de gasto para ese año. Los gastos personales para el año 2016, en términos de la ciudadanía ecuatoriana, estaríamos llegando a $14,521. Eso es lo que son los gastos, la proyección para el año 2016. En el mes de febrero tenemos para hacer ya el anexo de lo que fue el año 2015. Aquí una buena noticia a los ciudadanos. Había una gran preocupación, que eran las facturas electrónicas, que decían, y ahora, todos están en mi correo, ¿cómo voy a hacer para lo que me dieron? El Servicio de Rentas Internas, con manos de profesionales de la Administración Tributaria, es decir, del Servicio de Rentas Internas, ha hecho un software que va a facilitar esta declaración. Todas las facturas electrónicas que usted tenga, que han sido emitidas, también llegaron a la administración tributaria. Entonces, la administración tributaria le va a proveer de todas las facturas electrónicas para que usted pueda elegir entre vivienda, entre alimentación, vestimenta, educación y salud. Todo esto usted va a poder elegir, todo esto usted va a poder hacerlo en un solo paquete de sistemas que estamos poniendo en la administración tributaria para que lo haga de una manera más sencilla y más ágil. Mes de marzo, pago a la renta de personas naturales. Mes de abril, pago a la renta de sociedades jurídicas y obviamente los cumplimientos que tenemos que hacer hasta el mes de abril, donde que estamos en el proceso del impuesto a la renta, que son los más importantes de estos 4 primeros meses del año. Sí. La pregunta sería,
en relación a la tarea de los contribuyentes por estos días, contribuyentes que perciban más de 931 dólares mensuales o sobrepasen los 11.170 dólares al año, deberíamos entregar una proyección de gastos personales para el año 2016, que hemos comenzado a recorrerlo, a nuestro empleador hasta el próximo 31 de enero. Esto les permite reducir su pago de impuesto a la renta. ¿Cómo funciona esto, directora? A ver, esto es importante, ¿no es cierto? Lo que usted acaba de mencionar no es mejor. A partir de los 930,83 dólares, las personas tienen que empezar a generar su obligación de comunicar el tema del impuesto a la renta. Pero no quiere decir que ya tengan que pagar impuesto a la renta, porque todavía tienen todo el tema de los gastos personales. Es decir, una persona para el año 2016 que ocupase todos los gastos personales, es decir, los 14.521 dólares, tendría que pagar impuestos a partir de los 15.600 dólares, de los 26.600 dólares. A partir de eso empezamos a pagar algo de impuestos, recordando que los gastos personales podrían estar distribuidos 3.600 en vivienda, 3.600 en alimentación, 3.600 en vestimenta, 3.600 en educación y hasta el monto total en salud, que son los 14.521. Entonces, esta es la forma en la que funciona. Obviamente, a partir de los 930 dólares tenemos la obligación de hacer la proyección de los gastos, porque es una obligación también que beneficia a los contribuyentes, puesto que si es que no se ponen los gastos deducibles o si no se ponen el uso de estos gastos, terminarán pagando más impuestos del que realmente tienen que pagar. El tema de los gastos personales no es más que realmente un beneficio directo a la ciudadanía, donde que hay que preocuparse, ¿no? Sí, hay que preocuparse, pero yo creo que la situación ha cambiado. Yo envío con mucho aprecio a las personas que están paradas a veces en las cajas para pagar y insisten en su factura, se preocupan de sus datos, se preocupan de su correo, y la cultura tributaria en este país ha cambiado. Entonces, ciertamente eso es positivo, Gonzalo. Ok, entonces no se podrá deducir de ningún otro rubro si perdemos esta oportunidad, podríamos decir. A ver, las proyecciones. Nosotros podríamos, al final del año, digamos que no hicimos la proyección, nos descuidamos, desconocimiento, nuestro empleador quizás tampoco nos lo recordó y no lo hicimos y nos retuvieron todo el año. A final del año, yo puedo hacer un pago en exceso y puedo presentar mi anexo de gastos personales, tengo una oportunidad más y le tengo que decir al Servicio de Rentas Internas, Servicio de Rentas Internas son mis gastos y obviamente hay ahorita un pago en exceso. Ahora, entramos a un proceso de devolución, ¿no es cierto? Tienen que presentarme y obviamente tienen que hacer, no tan grave, Gonzalo, pero realmente es un proceso innecesario si hubiéramos hecho la proyección, que yo más bien invitaría a que en eso seamos muy ordenados, pues es un beneficio al bolsillo directo de la ciudadanía. Esa es una chance hasta el 31 de diciembre de este año. No, la proyección, para reclamar, no, lo podemos reclamar 3 años incluso después, no hay problema del reclamo. El reclamo todavía tiene vigencia hasta 3 años después de haberse generado el pago en exceso. Entonces, obviamente, eso no tiene ningún problema, Gonzalo. El problema sería que tiene que entrar en un proceso de devolución, de solicitud, etcétera, que ahora las hacemos en línea, ciertamente, pero preferimos evitarlo. ¿Cuánto va a recaudar el Servicio de Rentas Internas? Este es el dato que ha generado más expectativa. Tenemos dificultades desde todo punto de vista. ¿Usted admitiría que hay una contracción económica bastante seria? No una recesión, sino una contracción, y que eso va a afectar naturalmente al rendimiento que en todas las sociedades o personas naturales puedan recabar de un estado o de un escenario, digamos, un escenario de estado que se complicó desde todo punto de vista. ¿O cree que para efectos de la recaudación impositiva no será mayor digamos, la ausencia de los mismos niveles de parámetros que el año anterior o el año que terminamos nos había sido favorable, ya también con algunos síntomas de descomposición
en la marcha de la economía, en el crecimiento de la economía fundamentalmente. ¿En cuánto calcula el Servicio de Rentas Internas registrará el tamaño del crecimiento de la economía para este año? Ustedes sí apuestan al 1%, manifestado por el señor presidente de la República, y por los datos del recaudo nacional más o menos van a partir de ese parámetro para poder hacer la sumatoria adecuada. Bueno, Gonzalo, me gustaría comentarle a la ciudadanía que nosotros, yo y en varios medios que he tenido la apertura de poder conversar con algunos comunicadores, he comentado que nosotros revisamos el comportamiento económico del año 2015 y fue un año complejo. Fue un año altamente complejo, tanto es así que nosotros, dentro de ese año complejo que tuvimos, yo creo que las noticias positivas fueron que alcanzamos el 95% de la meta recaudatoria para el año 2015. Cerramos en 13.950 millones de dólares. Pero esa fue la recaudación. La expectativa que tenían ustedes. Sí, nosotros ya veíamos, en el comienzo nosotros teníamos una expectativa de 14.690 millones, Gonzalo, y llegamos a 13.950 millones. Más o menos 600 millones menos de lo esperado en términos de lo que es recaudación, lo que significa cerca de un 5% de no cumplimiento de meta. Pero un 5% de no cumplimiento de meta en un año altamente complejo, donde que en el último cuatrimestre ya tuvimos ingresos de petróleo casi en cero. Tuvimos obviamente todo el tema de los problemas de las exportaciones, tuvimos el tema de la valoración del dólar, de la devaluación en nuestros países vecinos, etcétera. Ciertos temas que se fueron de alguna manera desencadenando en el transcurso del periodo o del año 2015. Ahora, ¿cuál es la planificación del año 2016? Es prácticamente la misma a la del 2015. Nosotros pretendemos recaudar 14.086 millones de dólares, más o menos 100 millones de diferencia, cerca de un 0.2 de crecimiento o de diferencia entre el año 2015 y el año 2016. Esto lo hemos hecho como Gonzalo, viendo, obviamente, analizando estadísticamente los comportamientos de los grupos empresariales, de los actores económicos, de los medianos, pequeños y grandes actores económicos, de las diferentes actividades económicas, y hemos llegado a un dato que es similar o casi el mismo del año 2015. ¿En base a qué tamaño de crecimiento de la economía? Si usted puede ver que la diferencia, obviamente, de 3.950 millones a los 14.086 millones es el 0,2%. Entonces, obviamente, es más o menos, y la CEPAL creo que hablaba del 0,3% de crecimiento, etcétera. Nosotros realmente hemos visto que vamos, para tener nosotros una cifra real que la podamos alcanzar, es casi mantener la misma recaudación del año 2015. Ahora, nosotros trabajamos muy directamente con el ministro de Finanzas. En el caso de que veamos una mejora del sistema económico, una mejora de la actividad económica, seremos los primeros en levantar la bandera, así como si vemos una desmejora en el sentido también de los comportamientos de las actividades. Bueno, pero aquí dice que de acuerdo al cálculo que se hizo en base al crecimiento económico del 1%, que es el anticipo que nos formuló el Banco Central a nombre del gobierno. Sí, pero recuerde usted que nosotros también al final de la recaudación vamos a hacerla siempre en pro de lo que es el cierre de la recaudación. Nosotros esperábamos cerrar con un poco más. Siempre el Servicio de Rentas Internas ha cumplido con casi el 100 y un poco más por ciento. En este año fue el 95% y en base a eso es un poco lo que se han hecho las cifras. Ahora, había una confusión porque se hablaba de cerca de 15.000 millones de recaudación de la parte tributaria. Eso es cierto, pero está contemplada la parte de la SENAE y la parte de los servicios de rentas internas, es decir, aranceles y administración tributaria. Solo de la administración tributaria, 14.086 millones. Y yo invito a los ecuatorianos a tener todos, obviamente, focalizarnos en la parte de la eficiencia y productividad. ¿Qué va a hacer la administración tributaria, Gonzalo, para apoyar? Reducir costos indirectos. Estamos haciendo turnos en línea, turnos para que obviamente los ciudadanos planifiquen antes de ir a la administración tributaria, no tengan costos indirectos de movilización. Estamos haciendo los formularios en línea, el 102A en línea, el 101 en línea, es decir, dándole toda la información que ya reposa de facturas electrónicas. Tenemos 1.200 millones de comprobantes electrónicos ya emitidos en este país. Todo esto es un beneficio tanto ambiental, social, tributario, fiscal y económico que se presenta a la parte de la sociedad. Todo esto más bien en pro de los ciudadanos. Estamos también con alertas de vencimiento para poder llegar a ellos mucho antes de que se tengan que pagar multas o intereses. También estamos nosotros con los seguimientos de trámites que se los pueden seguir en línea. Gonzalo, todo esto en pro de ¿qué? Reducir costos indirectos y que los ecuatorianos se dediquen a producir, porque como le vaya a la economía, le irá el Servicio de Rentas Internas. Eso sí es pareja.
Ahora, el desmonte de las salvaguardas arancelarias, dicen ustedes desde el SRI que va a impactar de manera positiva en los cobros tributarios del país. ¿Podría explicarlo? Sí, justamente, por ejemplo, Gonzalo, para hacer una comparación, cuando se pusieron las salvaguardas en el primer trimestre del año 2015, sabíamos que había un impacto negativo en la recaudación tributaria. Obviamente este era un tema de política económica para defender la dolarización, para defender el tema del empleo. Ahora, impactó negativamente en la recaudación tributaria las salvaguardias en el año 2015 en cerca de 610 millones de dólares. Es lo que dejamos de recaudar. Y los ciudadanos se van a preguntar, ¿cómo así si son salvaguardas? ¿Por qué? El momento en que se restringen importaciones, deja de ingresar el IVA importaciones y el ICE importaciones, dos rubros que recauda la administración tributaria, así como el ISD. Si estos tres rubros se reducen, obviamente la recaudación. Justo qué es lo que pasó y por qué obviamente tuvimos este cumplimiento casi del 95%, es porque complementariamente la ley de remisión nos dio en neto 640 millones de dólares. Entonces, el impacto negativo de 610 más el impacto positivo de 640 casi dieron un impacto de políticas económicas más bien positivo para la administración tributaria. Ahora, las salvaguardas, yo he revisado, esto no lo maneja el Servicio de Rentas Internas, lo maneja el COMEX con la SENAE, que reportan resultados de cerca de 2.000 millones de divisas que dejaron de salir del país. Eso lo que hace es obviamente que podamos sostener este tema de la dolarización, que para nosotros es fundamental como gobierno, como frente económico. Ahora, el desmontaje de las salvaguardas obviamente daría un tema positivo porque se podría recaudar más IVA en importaciones e ICE importaciones. La política tributaria no está aislada de la política económica. Nosotros siempre estaremos atentos, obviamente, a las políticas que se tomen a nivel económico y haremos todo lo que sea necesario para los cumplimientos en términos tributarios. Si usted me permite, en la aplicación del sistema de gastos personales, nosotros le estamos dando insumos y digamos, pistas para que el Servicio de Rentas Internas pueda recabar de otros sectores, de los sectores, digamos, más proveedores a la economía. ¿Podríamos así decirlo? No, Gonzalo, porque esto ya se daba. A ver, usualmente nosotros tenemos los anexos que dan las sociedades, es decir, las empresas, que son los anexos de las compras y de las ventas. Cuando usted se iba a un restaurante y usted se iba a comer en un restaurante y decía, su cuenta salía $30, el restaurante, y usted pedía sus datos, el restaurante a final de mes, un mes siguiente, tenía que entregarnos un anexo donde que decía, Gonzalo Rosero consumió aquí $30. Esa información ya lo teníamos. Lo que estamos haciendo es digitalizando. Estamos haciendo que la información fluya con mayor rapidez y proveyendo a los contribuyentes nosotros de la información para que no tengan que llenar y no tengan que guardar en cajas de zapatos tantas facturas que teníamos que guardar. Ahora es de manera digital. Ya, la gente dice, yo no voy a hacer esa declaración aplicando el sistema de gastos personales. Digo, ¿qué cuento tengo ahí? El SRI le responde a esos ciudadanos, dice, no, usted va a tener beneficios y aparte de eso, le va con información cruzada. Me temo que ese es el beneficio nacional más importante, que le estamos otorgando información cruzada al SRI para que también pueda hacer un seguimiento adecuado de declaraciones de proveedores. ¿Nada que ver? A ver, Gonzalo, principalmente el tema es de servicio y beneficio. Yo creo que la persona que diga que no quiere presentar los anexos, sí, es un tema de dos vías. Las personas que no quieran presentar los anexos obviamente se van a ver en una posición de que les va a tocar pagar más impuesto del que deban, porque son $14,000 que pudieron haberse deducido y que no tienen que pagar el impuesto y obviamente la administración tributaria desconoce esa parte. Ahora, las empresas están en la obligación desde hace muchos años de presentarnos los anexos, tanto de compras y de ventas de todos los contribuyentes. Por ejemplo, cuando un contribuyente decide no dar su identificación y identificarse como un consumo final, la empresa lo único que hace, en este caso, o la que es la proveedora del servicio, suma todos los consumidores finales y me pone un solo rubro. Es decir, por ejemplo, digamos, yo tuve 100 ventas hoy día de consumos finales, tengo que sumar las 100 ventas y las subo en un anexo. Todo esto nosotros tenemos obviamente la información y podemos ver todos los registros. Nosotros trabajamos
contamos en base a lo que es ingresos y obviamente en base a los ingresos nosotros, ahora, los ingresos tienen deducciones, tienen reducciones como los costos y esto sirve. Ciertamente el tema de tener información siempre va a ser positivo, Gonzalo, pero hoy en día la administración tributaria está conectada con 278 instituciones entre públicas y privadas. Nosotros tenemos la información de la banca, nosotros tenemos la información de todos los temas de migración. Cuando una persona, por ejemplo, me cierra el RUC y me dice, voy a hacer el RUC porque voy a salir del país, yo le cruzo inmediatamente con migración y sé que la persona no ha salido del país. Entonces hubo un ánimo por detrás, porque simplemente si yo deseo cesar mis actividades, porque no quiero continuar en mis actividades, pero ya claro, cuando la información empieza a ser tergiversada, etcétera, la administración tributaria tiene la obligación, no por SRI, por Estado, por gobierno, por Ecuador, porque el Ecuador todos tenemos que pagar los impuestos de acuerdo a la ley y obviamente si los cumplimos no tenemos ningún problema de sentarnos ante un medio público y poder hablar. Y los costos indirectos, ¿cómo los evita? Que es también un beneficio, digamos, de Por este ejemplo, sistema. Las personas no obligadas a llevar contabilidad, muchas veces que no tienen necesariamente la línea de contabilidad, ingeniería o economía, se pueden complicar en el momento de hacer los gastos personales. Cierto, no tengo que llevar contabilidad, pero probablemente el proceso es complejo. Con este sistema que les estamos proveyendo es altamente simple, es un sistema en el que usted va escogiendo con un clic si le pongo en vestimenta, si le pongo en salud, si le pongo en vivienda. Cuando usted termina de hacer los anexos, inmediatamente esto le absorbe a su formulario de renta. Pero en el formulario de renta también tenemos un tema positivo. En el formulario de renta ya va a estar la información de sus ingresos, es decir, lo que su empleador declaró en el 107 ya estará ahí. Entonces llegaremos a una declaración sugerida. Le diremos, Gonzalo, usted tiene que pagar tantos impuestos, sus gastos fueron tantos, sus ingresos fueron tanto, sus impuestos a pagar son los siguientes. Y usted dirá, sí, inmediatamente da un clic y le lleva a la página para lo que sería el descuento de su cuenta bancaria o en el caso de que sea una devolución, le lleva inmediatamente al proceso que usted tiene que seguir para poder hacerle la devolución. La devolución va a ser así tan instantánea porque el reclamo crónico de los contribuyentes es que devolver desde el Servicio de Rentas Internas es una batalla complicadísima. Y comparto plenamente con los contribuyentes, nosotros estamos trabajando y yo me he comprometido con ellos para que sea en dos vías. Así como compramos con agilidad, podamos devolver con la misma agilidad. Es un derecho de las personas. Para esto estamos haciendo unas revisiones jurídicas, no sabemos si tenemos que hacer algún tipo de cambio para flexibilizar, porque hoy la ley dice que me tienen que pedir. Sí. Pero yo creo que deberían ser como instituciones, y aquí sí saco a Canadá, que cuando uno tiene pagos en exceso, por ejemplo, yo era estudiante, no llegaba a las bases porque yo tributaba en Canadá, no llegaba a las bases, Canadá me devolvía cuando me había retenido en exceso. Por ejemplo, en alguna vez, cuando uno vive del sueldo de estudiante, uno vive con las necesidades de estudiante y me regresaron $80, recuerdo, y para mí fue el mes más feliz de esos porque tuve para gastos en exceso, como diría yo, gastos que no necesariamente eran libros de estudios y comida, porque es una vida de estudiante, a la cual siempre mantengo agradecida al gobierno canadiense por haberme dado la oportunidad de haber tenido una beca allá y poder haber contribuido, porque claro, cuando yo estuve en Canadá, tuve que tributar en Canadá. No llegaba a la base, eso sí es importante resaltar, pero obviamente cumplía con mis obligaciones de declarar, ahí están mis declaraciones, etcétera. El gobierno canadiense las tiene esas en archivo. Sí, parece que también le ha molestado esta especie de duda. Por supuesto. Exhibida por este ciudadano que se valió del Twitter. Más allá que molestarme, Gonzalo, yo creo que el Twitter puede ser utilizado de manera positiva o de manera negativa. Pero yo sí les invito a aquellos que quieren poner su voz y que quieren comunicarse y se quieren expresar. Yo creo que, se pide que den espacio para la expresión. Que dignifiquen el instrumento. Exactamente. Y que tengan mucho cuidado con las palabras que se utilizan, porque las personas tenemos familias. Sí. Entonces, claro, que a una persona le llamen evasora o le llamen que está evadiendo al Estado. Primero, siendo una autoridad de la administración tributaria que jamás me pudiera sentar yo en la administración tributaria si le debiera, como digo, $1 al Estado. Y segundo, que he escalado a sacrificio personal todo el tema de mis estudios, que saqué mi beca. Y sí, ciertamente empiezo a pagar impuestos del año 2010 porque yo regresé en el país a mediados del año 2009. Ingresé a una empresa privada que, por respeto a mi ex jefe, no le menciono, pero uno de los mejores jefes que he tenido, una gran persona. Y después, posteriormente, empecé ya en el 2010, me moví a la ciudad de Quito como consultora en el Ministerio de Industrias y posteriormente ya en la administración tributaria como asesora, y de ahí un poco mi carrera lo que ha venido. Por supuesto, he pagado en los últimos años porque tengo 35 años y he empezado a trabajar después de mis estudios. Sí, yo quiero pedirle un enorme favor. He propiciado desde la cadena Democracia la posibilidad de que distinguidos abogados tributaristas le
tengan la bondad de contribuir también con algunos niveles de esclarecimiento. Llamó a refuerzos. Sí. Mario Prado, por ejemplo. Con gusto. Mario Prado Mora. Porque yo tengo otro tema que refiere al informe preparado por la Comisión de Régimen Económico del Parlamento ecuatoriano y que tiene que ver con el proyecto para evitar la elusión del impuesto sobre las herencias. Pero me parece, yo siempre me precio de tener iniciativas instantáneas. Ya me dijo que estoy pidiendo... A ver, mi refuerzo. No, pues, doctor Mario Prado Mora, muy buenos días. A usted le consta que mi colaborador le ha pedido que cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan a nivel de el importantísimo segmento de profesionales económicos y jurídicos que se ocupan del área tributaria, lo puedan hacer, porque vamos a salir ganando todos el momento en que Jimena Amoroso, la directora del Servicio de Rentas Internas, está con nosotros, la radio de Quito. Tenga la bondad entonces, doctor Prado, de formularle cualquier consulta a su distinguida amiga, seguramente la economista Jimena Amoroso. Y buenos días, licenciado Rosero. Le saludo a la señora directora del Servicio de Rentas Internas. Me parece importante la discusión que se ha tenido en la radio respecto a la presión fiscal, porque es un dato importante ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista me parece razonable lo que sostenía la directora, de que la diferencia de tarifas que existe entre los países vecinos hace que el Ecuador tenga una menor presión fiscal. Claro, si nuestro IVA es 12% y los vecinos desde el 18, el 20, el 21, si nuestra tarifa de impuesto a la renta es 22, con la posibilidad de reducir 10 puntos porcentuales, la presión fiscal, y en los otros países la tarifa de impuesto a la renta es 25, 30, 35%, sí va a haber una diferencia de presión fiscal. Uno de los problemas que se debe considerar es que el 15% de participación laboral, sin ser un impuesto, se convierte en una prestación obligatoria y eso es distorsionante. Ahora, dentro de este concepto de presión fiscal, yo creo que es importante conocer cuál es el aporte del impuesto a las herencias en la recaudación total de los tributos en el Ecuador. Y entendería que es realmente bajo, si es que no me equivoco, doctor Amoroso. A ver, muchísimas gracias y más bien concuerdo plenamente con lo que usted acaba de mencionar. Cierto es, obviamente, si bien es cierto, la contribución tributaria la calculamos, obviamente, tomando los ingresos que se recaudan dentro de lo que son las administraciones tributarias, entendidas como también los impuestos de las seccionales de los municipios, así como Seguridad Social, así como SENAE, dividido para el Producto Interno Bruto. Y realmente las cifras son distorsionantes del rato que vemos que los países, como usted bien menciona, que habíamos mencionado algunas de las tarifas, son superiores al Servicio de Rentas Internas, muy lejos podríamos estar sobre la media de Latinoamérica y muy lejos en las primeras posiciones, como menciona el diario. Ahora, si por favor me repite la última parte de su pregunta, discúlpeme que estaba justo revisando unas cifras. Yo lo que le preguntaba es, dentro de la recaudación tributaria, el impuesto a la herencia, ¿cuánto contribuye? Como primer punto. Y como segundo punto, cuando estamos hablando de que la presión fiscal del Ecuador está por debajo de la media de América Latina, tal vez estamos pensando en una reforma tributaria para incrementar los tributos. Doctor, muchísimas gracias por sus consultas. La primera es que el impuesto a la herencia representa el 0.1% dentro de lo que es la recaudación tributaria de la administración tributaria, esto ya en el año 2016. Y
para alcanzar la recaudación de 14.086 millones de dólares no tenemos prevista ninguna reforma de tipo recaudatorio. Se ha hecho el análisis en base a los impuestos vigentes y también quisiera un poco quitar de la mesa estos diálogos que vengo escuchando de algunas personas que están cuestionando que si el ISD va a subir, que si el IVA va a subir. Ninguno de estos se está tomando en análisis en absoluto. Más bien nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para mejorar la simplicidad administrativa, para que pagar sea más sencillo y para que obviamente los empresarios o los actores económicos más bien destinen todo su tiempo a lo que en este año necesitamos, y es la productividad y la eficiencia. Doctor Prado, ¿no le parece a usted interesante que el Servicio de Rentas Internas, a través de su principal aquí presente, nos explicara algo sobre la elusión, especialmente en el impuesto sobre herencias? El informe preparado por la Comisión de Régimen Económico, doctor Prado, en el que se destaca que los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a becas de educación superior para el quintil más bajo de ingresos de la población ecuatoriana, preferentemente a los miembros de comunidades y nacionalidades indígenas, los pueblos afroecuatoriano, montubio, migrantes, hijos de madres, jefas de hogar. Uno de los aspectos fundamentales que se establece en el documento es la ampliación de plazos de caducidad y de prescripción de ese tributo, con el propósito de que no sea una excusa para evadirlo. ¿A usted le parece que este es un tema importante? Mire, yo creo que en materia de finanzas públicas, y la directora de Servicios de Rentas Internas estará de acuerdo conmigo, es completamente inconsulto hacer preasignaciones, porque el momento en que se hace preasignaciones se está distorsionando el manejo de los recursos públicos. En este gobierno, desde que empezó este gobierno, se ha hecho un gran esfuerzo para eliminar las preasignaciones y únicamente han quedado las preasignaciones constitucionales. Pero veo que con este proyecto están volviendo al concepto de las preasignaciones. Eso por una parte. Por otra, el tema de evitar la elusión o la evasión es un tema que más bien debe ser enfrentado desde un punto de vista de la racionalidad del esquema y de la norma legal. Si tenemos normas legales claras que estén delimitando el hecho generador de manera técnica, se va a evitar la elusión. De tal suerte que no exista un margen de interpretación en donde se pueda tomar un atajo para dejar de pagar el impuesto. No hay cosa más positiva que una norma legal clara y completamente determinada. Entonces, una norma anti-ilusión es una norma que da certeza a las partes, da certeza al sujeto activo y da certeza al sujeto pasivo. El mundo este rato está encaminándose hacia la generación de muchas normas anti-ilusión a través de la OCDE, que está preparando toda una normativa a efectos de regularizar el pago del impuesto en el mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ilusión, creo que la cura de la ilusión es una norma jurídica clara y determinada. Y eso está bien. El problema muchas veces radica en que existen ideas preconcebidas en donde la autoridad cree que la misión del particular es la de evadir los impuestos y que el único propósito que tiene el particular, el único propósito que le inspira al empresario es de evadir los impuestos. Y como tiene esa idea preconcebida, lo que existe es un exceso normativo. Si nosotros nos sentamos a hacer un análisis en general del estado de las normas tributarias en el Ecuador, creo que convendremos todos que se necesita encaminarse hacia una codificación que vaya aclarando tantos y tantos temas que son indeterminados en la legislación tributaria.
espero que la señora directora esté de acuerdo conmigo, de esto, de que la norma antiilusión es la garantía para las dos partes. La norma antiilusión tiene que tener un fundamento técnico, un fundamento completamente técnico. Eso lo puedo comentar, licenciado Rosero, sobre ese tema. Muy gusto bien, de conocerle, sí. Pero comparto absolutamente lo que usted ha dicho, pero solamente quisiera hacer una aclaración. Lo que usted dice de las preasignaciones es correcto. En este gobierno se eliminaron la mayor parte, pero se dejaron para dos: el tema de educación y el tema de salud. Siendo obviamente es una preasignación de salud, quizás de ahí habría que hacer esta aclaración. Y además, comentarles que el tema, por ejemplo, de fideicomisos, como bien dice el doctor, estamos yendo hacia los OCDE y nosotros somos partícipes de todo lo que son las BEPS, que son obviamente las leyes a las que hacía mención, que es precisamente lo que estamos trabajando para todo el tema de la evasión y la ilusión. Pero países como Francia, Brasil, Chile, Reino Unido, España, Uruguay y Estados Unidos han llamado a la pelea, o en este caso a la guerra, de los fideicomisos abusivos. El fideicomiso con figura financiera es positiva cuando es bien utilizada. El fideicomiso existe desde la época romana, cuando se utiliza para la reducción de riesgos entre partes privadas. El fideicomiso de tipo administrativo, cuando está solamente para administrar la casa con piscina, los carros o las tenencias que no son productivas, esos son los que esta ley ampara y es contra los que nosotros vamos a trabajar. Y como dice el doctor, es una clásica ilusión. Nosotros estaremos trabajando para que la norma sea muy clara, porque comparto plenamente que la norma tiene que ser clara, las reglas tienen que ser transparentes, pero la lucha contra la evasión y la ilusión está levantada no en el Ecuador, sino a nivel del mundo. Morán, muchas gracias por este gentil concurso, ha sido muy significativo. Y saludamos a Iván Sotomayor. Él le dice: buenos días, directora, por favor, ¿qué sucede con la devolución del IVA para personas con discapacidad? Pues desde el mes de noviembre no nos acreditan. Y Diego Manuel Núñez dice: Gonzalo, ¿de qué sirve recaudar eficientemente si luego se despilfarran recursos como por ejemplo el aeropuerto de Tena? En eso ya el SRI no tiene parte. A ver, bueno, primero hacer una disculpa generalizada al tema de las devoluciones. No es menor el momento económico en que nos encontramos. Estamos haciendo absolutamente todos los temas para regularnos. Esto depende expresamente del tema presupuestario, porque obviamente de ahí regresan para el tema de la devolución. Estamos haciendo todos los trabajos necesarios en conjunto con el ministro de Finanzas y Política Económica para poder agilitar este tema de la devolución. Como digo, pido 1000 disculpas encarecidamente a esta contribuyente. Veníamos con un proceso muy fluido, tanto es así que las devoluciones son por internet. Nos demorábamos menos de 48 horas en poder generar la misma, pero precisamente estamos ya poniéndonos al día con estos temas de lo que es las devoluciones. Yo esperaría que en los próximos días ya podamos estar en ello. Ahora, el tema de lo otro, sí, ciertamente, como usted dice, Gonzalo, no es un tema de la administración tributaria, es un tema ya pero sí me gustaría aclarar y sí me gustaría decir que todo el tema de si no hubiéramos tenido los ingresos tributarios, hubiera pasado. Este país no es la primera vez que tiene problemas de ingresos petroleros. No somos la primera vez que tenemos una baja de petróleo, que tenemos un problema de tipo de afectación externa que impacta directamente a la economía ecuatoriana. Pero sí es la primera vez que hemos tenido un proceso donde que los profesores no han salido a la calle, han tenido que parar clases, que los doctores no han salido a las calles, porque obviamente hemos hecho todos los esfuerzos de cumplir con la regla constitucional que dice que los ingresos corrientes, como los que son de la administración tributaria, pagan obviamente los gastos corrientes. Tiene una estrecha relación a la parte de la cohesión social de un país equitativo. Los países que tienen o que de alguna manera solidifican sus recaudaciones tributarias, sus contribuciones tributarias, logran también una cohesión social mucho más sostenida, porque garantizan oportunidades como la de educación, como la de salud, como obviamente la de seguridad. Entonces yo hago un llamado a todos los contribuyentes a no dejarnos confundir. Debo comentarle solamente un pequeño comentario que mi centro de investigaciones me acaba de pasar un mensajito y me dice que ese dato que está en la prensa, en el Expreso, es un dato engañoso, pues están comparando la recaudación tributaria del año 2015 versus el PIB del año 2007. Yo me comprometo a revisar esta cifra y si es que esto es así, Gonzalo, créame que la administración tributaria pondrá obviamente su queja pertinente y se hará respetar las cifras que no son de la administración, son de los ecuatorianos, y esto obviamente sería una falta de respeto no para el SRI, sino para los ciudadanos en general, querer engañarnos de esta manera. Grandes empresas son las que más rentas aportan
¿Esta es una verdad a medias? Es una verdad completa. Es una verdad completa. Nosotros obviamente estamos de una constitución. ¿Le parece a usted un mérito en el ejercicio? Nosotros tenemos obviamente la constitución que nos dice impuestos directos, redistribución, progresividad. ¿Qué es la progresividad, Gonzalo? Que quien más tiene, más paga. Obviamente, el tamaño de la empresa está muy relacionado con la generación de las utilidades. Yo debo decir ciertamente que ya la cultura ha cambiado. Son muy pocas de aquellas empresas que todavía nos toca perseguir para poder esclarecer un mal pago de impuestos. La gran mayoría de los empresarios hoy se sientan a la mesa con la administración tributaria, hacen sus consultas y muchas de las veces son interrogantes o una mala aplicación. Quedan pocos, pero a esos pocos seguiremos dándoles lucha. Uh-huh. Yo quería hacerle escuchar una opinión macro que exhibió en horas anteriores en este informativo el exministro Marco Flores. Vamos a ver, ¿qué le parece? No podemos financiar el presupuesto del Estado en una parte importante con deuda pública, o sea, con más deuda pública, con más impuestos, y ahora que el timbre cambiario va a ser una cosa evidente, una realidad evidente, también con devaluación, deuda pública y más impuestos, es la peor combinación posible que puede existir, y no hay economía que aguante. El problema que tenemos es que el gobierno tiene un modelo donde radica realmente toda la desgracia del Ecuador, tiene un modelo que privilegia la inversión pública, que no cree en la inversión privada, y que se va por otro tipo de atajos, que cree que hay que gastarse hasta el último centavo, y ha inventado esta cosa de decir, pero es que el ahorro son las carreteras, es que el ahorro son los puentes, pero usted cuando tiene que pagar los bonos globales, 650 millones, no puede coger la carretera para pagar, pues, necesita tener plata en contante y en sonante, y resulta que en el exterior, las fuentes de financiamiento regulares se han cerrado, y hay que acudir prácticamente a los chinos, o a nadie más, o tal vez a Tailandia, para que nos den plata a tasas de interés elevadas a cortos plazos, y encima de esto sobre condiciones financieras que el Ecuador no conoce. Esto tiene que cambiarse, no puede seguir así. Exa FM. ¿A usted le parece objetiva especialmente la apreciación del exministro? ¿O por el contrario, él también tiene algunos errores o su concepción está muy mal, hace confluir circunstancias que no existen? O de forma definitiva usted quiere o querría hacer un esclarecimiento de por qué tenemos que pagar impuestos y por qué tenemos que endeudarnos para sustentar un área económica que no goza del afecto social, y es la operación administrativa del Estado con burocracia afín a los ideales políticos de la Revolución Ciudadana, etcétera, etcétera, que han sido comentarios. Y me parece que es una magnífica reacción de parte de la gente. ¿Para qué pago mis impuestos? ¿Para qué yo de alguna manera me comprometo también? Yo me comprometo a solventar una deuda externa, privada e internacional, que va a traerme más temprano que tarde, más y más, cargas tributarias. A ver. Es lo que piensa el ciudadano común o el ciudadano con criterio. ¿Usted no imagina aquello? Que la gente está contenta con este plan de endeudamiento y esta carga tributaria que no es pues de lo mejor, no es de lo mejor. A ver, Gonzalo, bueno, algunos temas aquí. Primero, el análisis que hace el exministro parte de una visión completamente distinta a lo que es la visión del grupo del Frente Económico actual. Primero, nosotros tenemos un objetivo y es la dolarización. Obviamente, la defensa de la dolarización. Una cosa es hacer política económica con moneda, otra cosa es hacer política económica sin moneda. Segundo tema, otra cosa es hacer política económica con, obviamente, variables positivas o variables exógenas negativas, en este caso de lo que estamos teniendo en la afectación a las distintas sucesos que han venido pasando, que no controla el Ecuador, precios del petróleo, tipos de valoraciones distintas de las monedas, valoración del dólar, etcétera. Ahora, el país no es la primera vez que nosotros se utiliza una forma de ingreso en la deuda. El Ecuador siempre lo ha utilizado, y lo han utilizado no el Ecuador, lo utilizan todos los países en el mundo. Es una manera de financiamiento.
El rato que el ministro habla de más impuestos, me gustaría que él me explique cuáles son esos más impuestos que van a ir a la recaudación, puesto la recaudación ha sido hecha en base a los impuestos que existen. El tema, obviamente, de la presión fiscal, yo quiero aquí comentar algo. Nosotros hemos revisado la afectación que tienen los impuestos en esta tan llamada que dicen que ahora pagamos más impuestos. El 96% de todo lo que se ha mejorado en términos de recaudación se debe a eficiencia de la administración tributaria y al tema de recaudo. Y solamente el 92% a la eficiencia y solo el 8% a algún tipo de cambio normativo que se haya generado. Me puedo sentar con cualquier analítico económico, jurídico, para revisar este estudio que tenemos y que lo estamos yendo a publicar y que lo estamos trabajando, donde que se demuestra que es la eficiencia de la administración tributaria, ha llamado a esto, temas de información, temas de control. Hoy nosotros tenemos una agilidad para entrar a la revisión de las empresas. Vamos a entrar al tema también ahora de lo que son auditorías focalizadas. Y ahora vamos a entrar a las auditorías que nos llevaban un año con un empresario. Vamos a entrar solamente a revisar ciertas cuentas, porque creemos que ya la cultura ha cambiado y el comportamiento de la administración tributaria así también lo ha hecho. Un tema de tecnificación por parte de la administración tributaria. Todas las declaraciones son en Internet. Ahora vamos a pasar a las declaraciones en línea. Ya no vamos a utilizar el DIM, etcétera. Toda la agilidad que estamos poniendo. Todo esto, Gonzalo, y hemos bajado el impuesto a la renta de sociedades, bajó del 25 al 22. Hemos puesto gastos de personas naturales que antes no existían, deducciones adicionales, un montón de incentivos tributarios, más de 135 incentivos tributarios existen en el Ecuador. Todo esto con la FAM, pero eso sí, hemos tenido mano muy dura con los evasores y hemos corregido comportamientos que eran evasivos y erosionaban las bases tributarias. Sí, ha subido la presión tributaria porque la presión tributaria ha subido, pasamos de 600,000 contribuyentes que eran activos a 1.800.000 de contribuyentes activos, teniendo un catastro de cerca de 5 millones de contribuyentes en el Ecuador. Pasamos de que 3 de cada 10 ecuatorianos cumplían a tiempo sus impuestos a que cerca de 8 de cada 10 lo hacemos. Por supuesto, ha cambiado el comportamiento de los ecuatorianos y hoy todos pagamos lo que tenemos que pagar. Y en esa proporción, obviamente, todavía estamos por debajo de la región. No quiere decir que nosotros estemos pensando en subir los promedios ni tampoco llegar a estándares. Nosotros, obviamente, también entendemos el momento económico, también entendemos, obviamente, lo que está pasando en el país y ante esto, como digo, la administración tributaria pondrá todo su potencial y su fuerza para minimizar los costos indirectos y facilitar el comportamiento. ¿Qué papel va a cumplir el SRI si es que entra a regir el timbre fiscal y aprueba el señor presidente de la República? Al tenor de la propuesta, naturalmente, del ex vicepresidente Alberto Dají, o alguna modificación. No tengo mayores detalles de eso, Gonzalo. Obviamente eso responde a un tema arancelario, responde a un tema, obviamente, de la SENAE, responde a un tema de importadores, exportadores. Nada que ver el manejo de divisas con el servicio de rentas. El servicio de rentas internas no trabaja directamente, pero obviamente todo el apoyo para cuando la política salga, obviamente, como siempre ha sido políticas, como digo, la administración tributaria o la política tributaria es parte de la política económica y el objetivo fundamental de esta política económica es dos: sostener la dolarización y sostener el empleo en un año complicado. ¿Le ha hecho alguna participación o alguna consulta de carácter técnico? Un parecer que me parece muy significativa. El señor presidente al servicio de rentas internas, ¿le ve con ganas al presidente de poner en vigencia este timbre fiscal, que es una herramienta tremendamente peligrosa, que puede repletar de inequidades el manejo de las divisas? El presidente de la República, desde mi perspectiva muy personal, Gonzalo, y dándole una opinión muy personal como Jimena Moroso, creo que es uno de los mejores economistas con los que yo he tenido la oportunidad de compartir. Conoce muy bien toda la parte económica, tiene un excelente grupo económico y créame que no es que le dé ganas o que no le dé ganas. Él hace lo que se necesita para la economía del país. Siempre van a haber personas que se vean más afectadas y otras más beneficiadas. Es parte de la política, no se puede beneficiar al 100%, pero siempre lo que se busca es beneficiar a la mayoría. Y en ese objetivo fundamental, yo creo que es lo que se tomarán las decisiones adecuadas. Claro. Como digo, desconozco. ¿Una fase de sondeo el señor presidente entre sus funcionarios? Más que un sondeo, el presidente no hace sondeos, el presidente pide análisis, que pide a cada uno de por el nombre, pero ustedes son muy burocratizados o tecnócratas, pero... No, yo no creo, yo más bien creo que no soy burocrática ni tecnócrata, pero siempre soy delicada cuando tengo conversaciones de este tipo, siempre con respeto, ¿no? No, pero digo, las percepciones que este momento tenga el señor presidente para no equivocarse en la imposición de un timbre cambiario,
con todo lo que puede ocurrir, los peligros. Él está haciendo todos los análisis, Gonzalo. Por eso le preguntaba cuando a usted se hacen, si es que no le ha hecho ninguna consulta. Es que cada uno está en su ramo, ¿no? Cuando se hacen temas tributarios, Gonzalo, nosotros hacemos todos los impactos y los análisis de tema tributario antes de sacar cualquier medida o cuando se sacaron las medidas tributarias anteriores. Siempre análisis, evaluación, quién es el que va a ser impactado, cómo cambia la equidad, si es que se genera mejor redistribución, si se genera mayor productividad. Todo esto se hace. Yo creo que es uno de los... ¿No cree que el señor presidente le encargaría al SRI algún rubro, si aplica la medida, algún rubro especialmente en el caso de que aplique para y que instrumentar, digamos, la en medida? el caso de que se aplicase y que se instrumentaría la medida por parte del SRI, nosotros analizaríamos completamente. Somos parte del Estado, Gonzalo, nosotros no somos indiferentes si es que se necesita de alguna manera la infraestructura del SRI, que ciertamente, Gonzalo, yo estoy muy orgullosa de esta institución que cada día trabaja y créame, son manos de los ecuatorianos, tenemos aplicativos móviles hechos por ecuatorianos, hechos por funcionarios del SRI y todo esto en pro obviamente del servicio. Nosotros somos una institución que tiene dos fines, el servir y el controlar. Entonces, ante estos dos temas, nosotros siempre estaremos a la disposición al tema de una política pública, ¿no? Somos parte de la política pública y obviamente, como digo, el timbre todavía es un tema que se está analizando, no somos parte todavía de este tema, pero en el caso de que nos llamaren, nosotros estaríamos prestos a colaborar. 14,000 millones son los que se han logrado recaudar en el año que terminamos hace algunos días. Así es. Y ya va a ser un mes, mire usted, tan rápido pasa el tiempo. ¿Usted cree que en algún momento va la sociedad ecuatoriana a plantear un serio reclamo por toda la cantidad de dólares que le succionan permanentemente a través de un montón de metodologías impositivas, o que tiene en carpeta el señor presidente algunas otras formas de... Gonzalo, yo creo que la palabra succión es una palabra completamente incorrecta de utilizarle. Para vivir en sociedad, la gente, las personas, los seres humanos tenemos que contribuir. No puede haber como tema, porque obviamente luego pasaríamos a sociedades egoístas. Claro, obviamente, si yo tengo la plata para mandarle a mi hijo una educación privada, a mí poco me importa si es que esa señora o el señor de lado tenga o no el dinero. Eso no es así, Gonzalo. Un Estado tiene que garantizar oportunidades. Y por ende... Y no me ponga en ese... y digo, por ende uno tiene que generar un tema de oportunidades, de temas de salud, de seguridad, de educación, y eso es lo que hacen los impuestos. Los impuestos lo que hacen es generar oportunidades, generar contribuciones para poder vivir en sociedad. Las sociedades con las más altas contribuciones, no digo que estemos pensando llegar allá, pero con las más altas contribuciones son las sociedades más cohesionadas, las sociedades en las que todos los participantes de esa comunidad o de esa sociedad viven en igualdad de oportunidades. Todo esto, Gonzalo, yo creo que es importante y ha cambiado en el país. Como digo, 3 de cada 10 ecuatorianos pagaban al tiempo sus impuestos, hoy somos 8 de cada 10. Y esto es una gran noticia. ¿En qué niveles de tranquilidad le mantienen al servicio Nosotros de tenemos rentas una internas? incorporación de nuevos contribuyentes entre los que tal vez no estaban formalizados y los nuevos empresarios del 7% anual en generación de una nueva masa en temas de contribuyentes o nueva cantidad de contribuyentes de la administración tributaria, tema que es altamente positivo, para lo cual estamos trabajando. Como digo, en el 2007 empezamos con 600,000, vamos en cerca de 1.800.000 de los activos, es decir, los que transan día a día con la administración, que pagan IVA, que pagan ICE, que pagan todo el tema de las declaraciones mensualizadas. Gonzalo, tengo otra entrevista, pero le agradezco por su invitación y obviamente ¿Tiene congreso ahora? Sí, tengo una participación. ¿A qué comisión va? A la parte, no estoy tan segura, pero vamos a conversar del tema de la ley de herencias y precisamente de los debates y de lo que decía el doctor, justamente leyes claras, leyes que combatan la evasión y la elusión son el centro de la discusión hoy en el mundo, y esta que está ahora en la Asamblea está haciendo esto, precisamente combatiendo los fideicomisos abusivos, aquellos que permitan que ciertas élites no paguen impuestos, y lo que vamos a hacer es generar un tema de equidad donde que todos tengamos que pagar los impuestos y cumplir con nuestras obligaciones. ¿Este esfuerzo lo dedican al alcalde de Guayaquil? No, nosotros no hacemos leyes personalizadas, Gonzalo, al contrario, nosotros como Servicio de Rentas Internas somos una institución técnica que revisamos, evaluamos en bien del país, sin dedicatorias en absoluto. Muchas obviamente gracias, dedicatoria directora. de los evasores, eso sí. Sí, muchísimas gracias, directora. Hasta una próxima oportunidad. Ha sido muy complaciente tenerla acá, y ojalá no se olvide de nosotros para que pueda mantener un diálogo fluido con la población y con
el estamento de tributación. Siempre que me trate con cariño yo vengo, usted sabe. Sí. Que pase muy bien, Gonzalo. Ahora hemos tenido... No, con gusto, siempre para debatir. Yo creo que es importante poner sobre la mesa todas las visiones y también importante desmentir, por ejemplo, este tipo de información que usted, Gonzalo, por ejemplo, la toma en su mano y la toma, obviamente, esperando que sea una fuente real, y no es así. Entonces, Gonzalo, yo me comprometo incluso a enviarle a usted análisis, no del SRI, sino a nivel comparativo de funciones. ¿Qué concretamente le deja reclamando a Lizar Saburo, el colega que ha escrito esta crónica? Que la presión tributaria en el país o la carga tributaria es del 20.5% para el año 2015 y no del 33,36%. Que sí le pido que por favor las fuentes, que la metodología tiene que ser, no, el IES está en la del 20. En la del 20 está aduana, IES, los municipales y todo. Es una carga tributaria global, es una carga tributaria global. El dato del 20,5% es global. Es un error No, Gonzalo, la metodología es correcta, la carga tributaria está el IES, la SENAE, el SRI y los municipios. La forma del cálculo que él hace es incorrecta porque está comparando con un PIB que no es comparable, está comparando peras con manzanas. Entonces, obviamente, si yo comparo mis ingresos de hoy versus obviamente el PIB del 2007, sea mala fe de periodistas, yo esperaría que sea un error. Y si es que es así, también esperaría el respectivo pronunciamiento al respecto del por qué tenía obviamente esa cifra o si cuál era. Pero igual nosotros en la Administración Tributaria haremos el respectivo corrección. ¿Usted espera mañana un despliegue similar aclarando? Pero es que no es que yo espere, esperamos los ciudadanos, Gonzalo. Los ciudadanos esperamos información real, información que podamos fiarnos, información que podamos creer, información que podamos debatir. Y si sobre el 20% tenemos alguna duda, sentémonos a conversar, pero por datos reales, no por datos que no son comparables a nivel internacional. Cuando menciona que las personas naturales aportan el 11%. Tendría que revisar, ese dato no le tengo en la cabeza, Gonzalo. Quedamos para otro momento. Muchísimas gracias. Están